5 viviendas también resultaron afectadas y más de 250 personas tuvieron que abandonar también sus hogares tras las recientes inundaciones en las comunidades de Miraflores, San Isidro y La Duarte, esto en el Progreso Lloro. Cristina Escobar, usted nos amplía esta noticia. Buenas noches. Así es, tal como lo apunta licenciada, nos hemos trasladado hasta el Progreso Lloro para conocer cómo sigue la situación en esta zona debido a que se han presentado algunas inundaciones. También ya varias familias han evacuado porque sus casas pues están llenas de agua. Es por eso que estamos junto al teniente Barahona para conocer esta información de estas 3 colonias que han sido las más afectadas. Así es. 3 comunidades que están aledañas a lo que es el Campo Amapa son las que han sido más afectadas, ¿verdad? Y dentro de ellas pues tenemos Aldea Miraflores, San Isidro y La Duarte, que de una u otra manera es de las más afectadas. En la Aldea Miraflores pues tenemos 55 viviendas que han sido afectadas, 15 familias, un total de 100 personas. Asimismo en la San Isidro 10 viviendas, 10 familias, 25 personas. En La Duarte, 60 viviendas, 40 familias y 130 personas. En un total, 3 comunidades, 125 viviendas, 65 familias, 255 personas son las que han sido más afectadas en estos lugares. Cabe mencionar de que todas estas personas pues se les hizo hincapié, ¿verdad?, en hacer las evacuaciones a los lugares ya destinados para albergues temporales, que son aquí en el centro de la ciudad, pues 2 centros educativos que el CODEM destinó para ellos, que es la escuela Pedro Pascual Amaya y la escuela San José Centro, ¿verdad?, pero no fueron habitadas por estas personas, ya que ellos decidieron alojarse en viviendas de familia, ahí mismo en las comunidades aledañas, y otros pues hicieron sus cabañitas o tienditas en el bordo que queda en esa misma zona. ¿Estas inundaciones, teniente, se ha dado por filtración o es rompimiento de estos bordos? Bueno, no es rompimiento porque no se puede romper algo que ya está roto. Los tramos que quedaron pendientes de construcción, que no se repararon en su debido momento, son los que han permitido el acceso del agua. Entonces es por anegación más que todo, porque no es filtración, porque el agua pasó por el espacio donde tenía que haber un bordo. Entonces primeramente llegó a todas las áreas de cultivo y posteriormente pues comenzó a desplazarse a las zonas habitacionales, llegando hasta las calles y las viviendas, inundándolas a cierta medida, algunas viviendas pues a 1 pie, a 2 pies. Entonces las personas pues no era un lugar ya apto para poder habitar, se retiraron a casas de familiares y algunos, como le menciono, a los bordos de contención que están aledaños. Rápidamente, teniente, también conocer que estas familias, bueno, han estado pidiendo ayuda y recalcar que el río todavía sigue creciendo su causa. Ha estado ahorita de las últimas horas del día de ayer pues a hoy, ha estado haciendo algunas oscilaciones hacia la alza y hacia la baja. Ahorita pues la tendencia que tenemos desde el sector de Chinda es hacia la alza debido a las lluvias que se generan, ¿verdad?, en el sector occidente, y esto pues al final pues nosotros también vamos a tener una repercusión en nuestra zona. Esperamos de que ya como desde el día de ayer ha estado todo hacia la baja, estas aguas pues puedan mantenerse siempre en los lugares y que no vayan a seguir afectando más de lo que ya han afectado los otros 2 días anteriores. Gracias a las declaraciones de teniente Barahona del Cuerpo de Bomberos de El Progreso Lloro. Bueno, ante esta situación, gracias a Dios, en esta zona norte pues no ha llovido tan intensamente, pero sabemos que la lluvia en el occidente del país es lo que causa estas crecidas de los ríos. Con esta información retornamos a estudios principales de Impacto BTV. Gracias, Cristina Escobar, y nos vamos a mantener en esta zona norte del país y justamente con usted, quien nos va a reportar también acerca de ese sistema de bordos del Valle de Sula que está presentando 157 fallas y no hay presupuesto ni tampoco mantenimiento. Se necesitan al menos 1.400 millones para poder reparar estos daños. Veamos.
El sistema de bordos del Valle de Sula se encuentra en estado crítico, 157 fallas detectadas, una deuda histórica de mantenimiento y cero planificación integral para su recuperación, así detalla este experto. La última vez que nosotros hicimos un inventario de solo las fallas, no estoy hablando de mantenimiento, de solo las fallas que habían en el sistema hidráulico del valle, habían más de 157 fallas, ¿verdad? Eso fue, y no siquiera fue después de Tillota, fue después de una tormenta que hubo a principios de este año, ¿verdad? De este periodo de gobierno. Y no hay dinero suficiente para poder solventar. En aquel momento que nosotros estábamos trabajando ahí, se ocupaban 1.400 millones de lempiras solo para reparar lo que estaba dañado. No estamos hablando de mantenimiento. Ese presupuesto no existe en ningún lado en el gobierno. Lo que se les asignó y que me imagino que lo ejecutaron, y es de lo que está hablando la CIDE, eran 120 millones. 120 millones de repente en 2 proyectos o en 3 proyectos se van. Por su parte, para el exgerente de Sahanaá, Roberto Sabla, agrega que lo único viable por ahora es preparar albergues dignos con servicios básicos, electricidad y salubridad para las familias evacuadas. No entender que el Valle de Sula es el nervio y motor de la economía nacional. Aquí está la industria, la banca, el comercio. De aquí se nutren las finanzas del Estado. Por el amor de Dios, debemos de darle la atención oportuna. Pero ya ahorita en invierno, ¿qué vamos a hacer? Lo que podemos hacer nada más es identificar algunos albergues que tengan condiciones dignas para poder proteger a estas familias, donde tengan electricidad, donde tengan un sistema hidrosanitario y proveerles de lo básico para que tengan unas condiciones para poder pasar este invierno. Con más de un centenar de fallas ignoradas y un presupuesto insuficiente, el Valle de Sula enfrenta un panorama sobrio. La amenaza no es una posibilidad, es una certeza que avanza con cada tormenta. En cámara de Carlos Montes, para Impacto BTV les informó Cristina Escobar. Bien, y hay que mantener todas las precauciones porque esto no termina todavía. Las recientes lluvias que se han suscitado en diferentes partes del país van a continuar durante este fin de semana, han informado las autoridades de Copeco. José Luis Castellanos, con usted a esta hora. Buenas noches. Así es, licenciada, muchas gracias. En efecto, bueno, ya han disminuido lo que son las alertas en algunos departamentos y también municipios del país. Pero ¿qué pasará durante el fin de semana? ¿Continuarán las lluvias o no? Que sea el pronosticador de turno, Will Ochoa, que nos comente, Will, la situación en cuanto al tema de las lluvias. ¿Vamos a continuar con presencia de las mismas durante el fin de semana? Sí, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy buenas, amables televidentes de BTV. Es un placer saludarles. Bueno, este día de hoy, pues tenemos siempre la situación de una vaguada en superficie, el cual, pues, todavía continúa todo este fin de semana, pero este día de hoy, pues, sí vamos hablando de que serían con lluvias y chubascos de débiles a moderados, ocasionalmente fuertes, más que todo en el sector occidente, suroccidente y algunos sectores de la región norte y oriental, ¿verdad? En las demás regiones, pues, con precipitaciones débiles y aisladas, siempre con tormentas eléctricas. Los oleajes siempre alterados en la costa norte de 2 a 4 pies y de igual manera para el Golfo de Fonseca de 2 a 4 pies. Pero sí, ya el sábado y domingo estaríamos con una disminución bien marcada en cuanto a las precipitaciones, más que todo sería para occidente, ¿verdad? Y algunos sectores de la región central y norte, pero estaríamos hablando de lluvias de débiles a moderadas con actividad eléctrica más que todo aislada. Posiblemente el domingo tengamos el ingreso de una onda tropical que estaría interactuando con esta vaguada en superficie, pero se mira bastante débil. Eso implica el tema de las afectaciones y tanto de las alertas podrían disminuir de continuar este pronóstico así. Bueno, por eso es que al momento pues se mantiene la situación en cuanto a mantener todavía la alerta verde en todos los departamentos que han sido afectados, ¿verdad? Porque estamos teniendo una situación en cuanto a las ondas tropicales bastante seguido. Acá en el Distrito Central, el pronóstico. Estamos hablando de lluvias débiles a moderadas ocasionalmente, ¿verdad? Con actividad eléctrica aislada en los sectores montañosos, tanto del noreste, sureste, así como el sector también del noroeste de la ciudad capital. Ya en época de invierno ya será algo continuo la presencia de lluvia. Bueno, ya estamos en época de invierno, más bien ya pues estaríamos hablando que se aproxima la canícula y estaríamos hablando de ya para mediados de julio que estaría comenzando pues estadísticamente la canícula. Los riesgos son menos ya en cuanto para el fin de semana por el tema que serán lluvias más débiles, como me lo comentaba. Bueno, más que todo siempre el centro, el sur y así como la parte nororiental, pues esa situación pues sí ha disminuido bastante, pero no hay que bajar la guardia en el sector occidente. Acordémonos que aquí es donde nacen los dos principales ríos que afectan al sector del Valle de Sula, tanto el Chamelecón como el Urúa, ¿verdad? En todos esos departamentos sí seguirá lloviendo, pero no de manera fuerte, pero sí estará, ¿verdad?, esa lluvia de pertinaje, así que hay que estar siempre alerta y prestos a esos niveles de esos ríos.
Perfecto, muchas gracias. Will Ochoa, pronosticador de turno con lo que es el tema de las lluvias precisamente durante el fin de semana y de igual manera en estos departamentos que todavía han quedado con alertas. Este es mi reporte hasta ahora, licenciada. Con usted. Retomamos nuestra agenda informativa. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Cosette López, ha denunciado una serie de acciones irregulares al interno del órgano y señaló directamente al consejero Marlon Ochoa, a quien está acusando de estar utilizando la asesoría legal de CNE como una herramienta política al solicitar dictámenes jurídicos que contradicen las decisiones que ya han sido aprobadas por el Pleno. Una nueva polémica dentro del Consejo Nacional Electoral. La presidenta Cosette López realizó una fuerte denuncia sobre un deliberado intento de hundir la institucionalidad de este organismo, donde señaló al consejero Marlon Ochoa de orquestar una campaña de desprestigio en redes sociales y manipular la asesoría legal del CNE con fines políticos a favor de Libre, violentando así decisiones ya adoptadas por el Pleno. Difícil acá estar trabajando cuando se está creando crisis artificialmente de forma reiterada. Hay muchas situaciones que condicionan de manera previa la situación del Consejo Nacional Electoral, que todo mundo se cree jefe del Consejo Nacional Electoral, candidatos electorales que quieren darnos órdenes desde fuera, miembros de otras instituciones que quieren darnos órdenes sobre nuestras atribuciones que están establecidas en la ley. Y nosotros también tenemos un rango constitucional, pero además hay una falta de tolerancia a los sistemas que ya prevé la democracia. La ley es clara, se pueden tomar decisiones por mayoría o por unanimidad. Mientras tanto, el consejero Marlon Ochoa desmintió estas aseveraciones y además se defendió argumentando que vive en una lucha permanente a lo interno del CNE porque representa minoría dentro del órgano electoral. Intento por volver a modelos fraudulentos como el modelo de David Matamoros Watson no lo aceptamos. Seguiremos luchando para tener elecciones limpias y transparentes. Los fraudes nunca más deben volver al Consejo Nacional Electoral. Por su parte, el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, mencionó que el representante de Libre está desesperado y sabe que no tiene ninguna probabilidad de ganar en noviembre. Por eso insisten en boicotear el proceso electoral. El representante en el Consejo Nacional Electoral del gobierno está desesperado y continúa boicoteando el proceso de elecciones. Sabe que le ha hecho mal los mandados al gobierno. Conocen que no tienen oportunidad alguna de ganar la próxima elección y por eso van a venir entorpeciendo el proceso de cara al 30 de noviembre. La máxima autoridad en el Consejo Electoral es el Pleno. Las decisiones que se toman son legales, son apegadas a la ley y son apegadas a la Constitución de la República. No puede venir un dictamen del subdirector legal del Consejo Electoral a determinar que una resolución del Pleno es ilegal o es inconstitucional. Solo la Sala de lo Constitucional se podría... La consejera presidenta hizo un llamado a la población a no dejarse confundir por narrativas que buscan desestabilizar el proceso electoral, por lo que se mantendrán firmes en defensa de la democracia. En cámara de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Y a propósito de este tema, el vicepresidente del Congreso Nacional, Russell Tomé, también le ha enviado un mensaje al representante de Libertad y Refundación en el Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa, que se tiene que cuidar de las consejeras Ana Paola Hall y también Cosette López por estar afines al bipartidismo. Mando un mensaje muy claro a Marlon Ochoa, representante de nuestro partido en el CNE. Marlon, tenés que aprender a dormir con un ojo abierto. Cuidado, te dormís. Representás los intereses de un partido popular. Representás los intereses del partido que ha tomado la determinación de impulsar transformaciones en Honduras. Esta batalla es ellos o nosotros. Ellos los que quieren más privilegios, que quieren seguir con los grupos fácticos, o nosotros que queremos las transformaciones y el bienestar para el pueblo hondureño.
es que pronto vamos a estar retornando con Gerardo hasta Houston para que nos brinde más detalles sobre lo que estaba sucediendo con la H ya rumbo a este encuentro de la Copa Oro. Ahora vamos a retomar también las informaciones nacionales. La diputada del Partido Salvador de Honduras, Fátima Mena, informó que el Tribunal de Justicia Electoral ha admitido ya el recurso de apelación interpuesto por su partido para la inscripción a las elecciones generales del próximo 30 de noviembre. Hoy, 20 de junio del 2025, el Tribunal de Justicia Electoral ha admitido el recurso de apelación interpuesto por el Partido Salvador de Honduras, donde, entre otras cosas, básicamente admiten algunos medios de prueba que nosotros presentamos, se refieren al expediente del Consejo Nacional Electoral, donde consta toda la evidencia que soporta el recurso de apelación y básicamente manda a dictar sentencia. Esto es un plazo de 30 días hábiles, en los cuales pues estarían culminando a finales del mes de julio, en el cual el Tribunal de Justicia Electoral debe de pronunciarse sobre el recurso planteado. Nosotros estamos seguros que contamos con todo el sustento jurídico y los hechos fácticos que nos darán la razón en esta instancia de justicia electoral. Mientras tanto, la diputada Maribel Espinosa ha presentado este día una denuncia ante el Ministerio Público contra el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, por presunto abuso de autoridad al considerar que se le negó su derecho a participar y hacer uso además de la palabra durante una sesión del Pleno. Como anuncié, vine a presentar una denuncia contra Luis Redondo Guifarro por el delito cometido de manera pública frente a los medios de comunicación, frente a 128 diputados, al negarme, impedirme el ejercicio de derechos constitucionales como diputada, al negarme e impedirme el derecho de razonar mi voto de abstención, al negarnos el derecho de conocer las mociones de Fátima Mena y Tomás Zambrano. Es abusivo. Ese hombre está destruyendo el Estado de Derecho. Además, algunos analistas han lamentado la decisión por parte del oficialismo de realizar un llamado a movilización, ya que señalan los empleados públicos son obligados a asistir a las mismas a cambio de quitarles sus empleos. Un país como Honduras que necesita trabajo, producción, imagínense, prácticamente van a obligar, como usted lo ha mencionado, a todas las personas que laboran para el aparato público, cese de las funciones para que se puedan incorporar a esta situación, que imagínense conmemorando el día del golpe, o sea, prácticamente estamos celebrando una cuestión que se dio ahí, que lógicamente fue fatídico para todos los hondureños por los daños directos e indirectos que ocasionó. Todos sabemos que no es bueno para un país, para un Estado de Derecho, el hecho de que se dé una ruptura constitucional, pero esta gente... Y siempre en este mismo ámbito de informaciones, abastecía de drogas a los reos de distintas cárceles del país y en las últimas horas logró ser capturada también en la carretera al norte, según lo informaron las autoridades de la Policía Nacional. Se trata de Sharon Isabel Núñez Rosales, de 40 años, quien era objeto de seguimiento por parte de los equipos de inteligencia e investigación. Destacar que ella lo introducía a los diferentes centros penales de máxima seguridad, ocultándolo en sus partes íntimas. Al momento de que se está haciendo un operativo de vigilancia y seguimiento a la altura, específicamente de la carretera CA5, a la altura del cementerio San Miguel Arcángel, se le da detención a Sharon Rosales, de 40 años de edad, quien era objeto de seguimiento por nuestros equipos de investigación y también por su presunta participación en actividades de microtráfico y colaboración directa con la pandilla 18, ya que se estima que la droga que ella introducía a los diferentes centros penales era revendida dentro de estos centros, lo cual generaba cuantiosas ganancias para la estructura criminal. Y también, según nuestros equipos y los informes de investigación, Núñez Rosales desempeñaba un papel clave de logística para la distribución y venta de
De esa información en San Lorenzo, departamento de Valle, Ingrid Suyapa Méndez Vanegas, una niña de 4 años, ingresó al hospital materno infantil con muerte cerebral luego de recibir una brutal golpiza propiciada por su madre Paola Michelle Vanegas Ramírez, quien ya fue condenada. El hecho ya habría ocurrido desde el pasado 1 de agosto del 2023. Ingrid Suyapa sufrió múltiples lesiones, incluyendo una contusión y sospecha de fractura frontoparietal a la derecha, lo que motivó su traslado urgente a Tegucigalpa. Se conoció que el golpe en la cabeza se originó luego que su madre le empujara contra una pila, provocando que se golpeara la cabeza. El caso fue ya negociado, ya atendido por parte de la Fiscalía de Nacaome, quien logró la sentencia condenatoria de 15 años de reclusión contra Paola Vanegas, de 29 años de edad, por el delito de parricidio en perjuicio de su hija de apenas 4 años. Según el informe médico, la menor presentó traumatismo craneoencefálico con isquemia total cerebral, el sangrado interno, condiciones irreversibles causadas por los golpes. Aunque familiares aseguraron que fue un ataque de ira, sin embargo, de acuerdo a su tía, identificada como Zaira, ya existían antecedentes de violencia contra sus otros hijos. Y continuamos con más noticias y vea cómo en Honduras conseguir trabajo se ha convertido ya en una carrera contra el tiempo y contra las estadísticas. Cada año decenas de miles de hondureños también quedan fuera del mercado laboral. La realidad los golpea de frente con ese desempleo, mientras otros miles terminan ya en la informalidad o sumidos en la desesperanza. Cada año aproximadamente 100,000 hondureños se incorporan al mercado laboral con la ilusión de conseguir una oportunidad digna que les permita sostener a sus familias. Sin embargo, la realidad es desgarradora. La economía del país apenas logra generar 20,000 nuevos empleos formales anualmente. Esto deja a cerca de 80,000 personas fuera del sistema laboral, obligándolas a sobrevivir en condiciones precarias, muchas veces recurriendo al comercio informal o enfrentando el desempleo total. Miren, nosotros hemos dividido los programas de empleo en dos grandes grupos. Uno son precisamente los que trabajan en la subocupación, o lo que se le conoce normalmente como economía informal. Son 1.3 millones de hondureños y más de 360,000 hondureños que no tienen un ingreso en este momento, ya sea porque no tienen un empleo o porque están desalentados. Es decir, salieron a buscar empleo, no lo encontraron y ahora deciden no continuar buscando porque piensan que ya no hay una oportunidad para ellos en el país. Y esto tema de la desesperanza realmente es alarmante y lo que le preocupa al sector privado. Una sociedad sin esperanza no va a ser capaz de desarrollarse plenamente. Los empresarios nacionales aseguran que el grave problema que existe en Honduras es que no existe un buen clima de negocios que atraiga la inversión extranjera, ya que existe una marcada confrontación entre el gobierno y el sector privado. Mientras no haya un ambiente de armonía entre el micro, pequeño, mediano y aún el gran empresario con sus autoridades, y que vayan de la mano, porque quien debe liderar cualquier proyecto social en beneficio de la población, como es la búsqueda de generación de empleo, es el gobierno de la República a través de la autoridad respectiva, y los empleadores vamos apoyando tras las propuestas en el orden privado y nuestro mejor anhelo porque el país crezca. Los economistas de la academia son del criterio que el bajo crecimiento económico que ha tenido el país en las últimas décadas es otro de los problemas que agravan la crisis de desempleo en Honduras. Y todo esto es producto de la incapacidad que tiene la economía para generar las oportunidades que demandan los hondureños. Crecemos a tasas por el promedio histórico del 3.9, que no es suficiente. No hay el dinamismo económico como para que fluya la inversión, que vengan nuevas empresas, que se apoyen sectores productivos importantes y que se genere toda esa derrama hacia la generación de empleo. Ese es el reto que tendrá que asumir el nuevo gobierno. Según los datos del sector privado, se estima que 1.3 a 2 millones de hondureños trabajan en la informalidad, o sea que ganan un salario que no les permite vivir dignamente, y 360,000 catrachos no tienen un trabajo. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón.
Cambiamos de tema. El conflicto bélico entre Israel e Irán ya no solo deja muertos en Medio Oriente, sino también secuelas económicas en países como Honduras. Mientras las grandes potencias libran su guerra, las economías más frágiles comenzarán ya a decaer, como la nuestra. La guerra entre Israel e Irán ya está dejando un impacto muy negativo en la economía mundial, provocando que el precio del petróleo se esté incrementando rápidamente. Este problema afecta a economías débiles como la de Honduras, ya que los combustibles mueven nuestra economía. De hecho, simplemente el anuncio ha hecho que el barril del crudo se dispare, al igual que los precios derivados del petróleo. Así que vamos a ver hasta dónde llega eso. Eso va a depender mucho de cómo se organice o cómo se mueva este conflicto internacional. Hay que considerar también que Irán es un país productor de petróleo y eso hace pues de que su incidencia sea mayor. Hay mucha expectación, si acaso también se ha dicho que si se saliera del mercado ese producto de Irán lo pudiera sustituir a Arabia Saudita. Las autoridades del gobierno aseguran que de darse elevados incrementos en los combustibles, se aplicarán los subsidios que ya ha establecido el Poder Ejecutivo. Indudablemente, en las próximas semanas estaremos teniendo alzas en los precios de los productos locales. Pero para ello queremos reafirmar el compromiso del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, en donde ya hay medidas establecidas como los decretos ejecutivos que permiten al gobierno tomar acciones como la reducción del 50% de los aumentos que se generen en la gasolina regular y en el diésel, el congelamiento del GLP que ha sido permanente y el que ya es la medida más importante en materia de combustibles, que es la reducción del ACPB de 10.13 lempiras por galón. Los altos precios de los combustibles afectan la deteriorada economía familiar de los hondureños, ya que los productos, bienes y servicios que demanda la población también incrementan. Sí, esto genera un efecto dominó, un efecto inflacionario, porque como lo mencionabas, el tema de los precios en los productos, en las mercancías, se va trasladando. Y cuando un país como nosotros importamos mercancías, estamos importando también lo que es esa inflación. Cuando importamos esa inflación, se traslada a la inflación local. Entonces, sin duda, no podemos hacer un análisis de manera aislada de estos acontecimientos que, aunque están lejos, imagínese el Medio Oriente, y nosotros acá podríamos decir, pero bueno, ¿en qué nos afecta? No, somos parte de un engranaje. El gobierno asegura que si este conflicto bélico se sale de control, tendrán que tomar otras medidas de alivio para minimizar el impacto negativo que estaría dejando el alto precio de los combustibles en la economía nacional. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón. Y siempre en temas económicos, ahora con César Uceda. Usted ha hablado, César, con el ministro de Energía, quien asegura que se han invertido ya más de 1.000 millones de lempiras en alumbrado eléctrico de todo el país. Adelante, buenas noches. Bien, muchas gracias, compañera, licenciada Janet Flores, televidentes a nivel nacional. En este preciso momento que nos acompaña el ingeniero Eric Tejada hablando de los proyectos de iluminación a nivel nacional. Muy buenas noches. Sí, buenas noches. Hoy estamos inaugurando 7 proyectos de iluminación simultáneamente. Ahorita estamos acá, un poco adelante del campamento, en la aldea La Lima, en el departamento de Olancho. Y esta inversión de estos 7 proyectos que estamos inaugurando hoy es de cerca de 12 millones de lempiras, involucra 400 lámparas LED, más de 350 postes y viene a sumarse a todo el tren de proyectos comunitarios de iluminación, de electrificación, que vamos a terminar en el 2026, en enero, alrededor de 560 proyectos y una inversión cercana a los 1.200 millones de lempiras. ¿Qué más se viene, ingeniero, para Olancho y para todo el país? Bueno, continuamos con todo el tren de inversiones. Todavía nos faltan 4 ampliaciones de subestaciones, nos faltan inaugurar otras 4 nuevas subestaciones y además están llegando otros 6 transformadores. De los 20 llegaron 14 para incorporarse a las ampliaciones de las subestaciones.
Nos queda la inauguración también de la línea de transmisión San Pedro Sula Sur San Buenaventura y seguimos con todo el proceso de modernización de las centrales hidroeléctricas, el Cajón, Cañaveral y Río Lindo, ¿no? Que es importante. El tablón también. Bueno, tuvimos la segunda jornada de la mesa intersectorial, ahora el miércoles, y la primera fue en el Valle de Sula. Ahora la hicimos en Quimistán, ¿no? En el corazón de Quimistán, y tuvimos representatividad de más de 16 organizaciones de toda Santa Bárbara, ¿no? Que incluyen ONGs y organizaciones de derechos humanos que conocieron de primera mano el proyecto. Lo importante es que se llevaron en Quimistán, quedaron claros que la afectación del municipio en área superficial es apenas del 3% y en población es menor del 1%. Había mucha desinformación en torno a ese sentido. Sí, muchas gracias al ministro Eric Tejada. Ya ustedes lo han escuchado, estamos hablando de alrededor de 1.200 millones de lempiras los que se han destinado a proyectos similares a este de iluminación, pero también ha mencionado otros proyectos importantes como el tema del tablón, que estaría por iniciar en los próximos meses. Este proyecto que es de vital importancia, ya lo hemos visto con las inundaciones que se han registrado en la costa norte del país. Continúo con ustedes, licenciada Janet Flores. Muy buenas noches. Buenas noches, César Ucera. Gracias por la información. Ahora bien, bajo su estrategia corporativa de triple valor y con el propósito de reimaginar la banca, BAC presenta los resultados de un modelo de negocio basado en 3 dimensiones: económica, ambiental y social. Contentos, hoy hicimos lo que es el lanzamiento de nuestra estrategia de triple valor, también como un evento de rendición de cuentas que tiene una dimensión ambiental, económica y social, a donde trabajamos en diferentes proyectos robustos, desde apoyo a las organizaciones sin fines de lucro a través de nuestra plataforma Yo Me Uno, que el año pasado tuvimos un reto con 3 fundaciones ganadoras, el programa de Mujeres BAC, a donde apoyamos a las mujeres empresarias, tanto con soluciones financieras como no financieras, y lo más novedoso a nivel ambiental, pues que sabemos que tenemos tanta necesidad en nuestro país, a donde lanzamos lo que son las finanzas verdes hace un año y hemos tenido una colocación importante de créditos con condiciones especiales para atender proyectos que son amigables con el medio ambiente. Sí, realmente las pymes son clave en nuestro país, las empresas y también las personas como clientes naturales individuales que estamos apoyando con diferentes soluciones financieras alineados con nuestro propósito de reimaginar la banca para generar prosperidad en las comunidades en las que servimos. Ha sido un impacto sumamente positivo porque todos estos proyectos tienen un efecto multiplicador en las personas y en las familias. Tenemos más de 20 años y seguimos aún más comprometidos con nuestra estrategia